dedicado a la nueva museografía que presenta el Museo Arqueológico Nacional tras su reforma. Esta es la segunda conferencia con el título sobre las transformaciones de los primeros grupos humanos en su medio, las nuevas salas de prehistoria. Si en la conferencia anterior el director nos mostró la complejidad que conlleva un montaje museográfico y los múltiples especialistas que intervienen en él, ahora, con la continuación de esta serie que continúa hoy, se van a ir presentando cómo se han producido y confeccionado las distintas áreas, cuál es la visión, lo que se ha querido contar en cada apartado. Es una oportunidad para relatar, para mostrar cómo es una exposición por dentro, ¿no? Porque muchas veces el gran público desconoce todo el ajetreo que trae consigo un montaje museográfico, ¿no? Qué es lo que hay detrás de él, lo que hay entre bastidores o lo que hay detrás del telón para la puesta en escena final, como si fuera una obra de teatro. Se podría hacer también una comparación con la producción de una película, con esa variedad de factores que la hacen posible, incluyendo en este caso las piezas que vendrían a ser como los actores. Y siguiendo con el símil, podríamos decir que el guión es, para nosotros, el discurso museográfico, pero un guión cinematográfico, como recordaba hace unos días Manuel Gutiérrez Aragón en una entrevista, el guión es donde está la semilla, donde está todo. Es el guionista el que escribe la historia, es el que domina los aspectos narrativos. E igual que en el cine, sin un buen guión, pues difícilmente se puede conseguir una buena película, a pesar de que, en efecto, es un trabajo de muchos especialistas. Y para la conferencia de hoy está a cargo de Carmen Cacho Quesada, que la conocen muchísimos de ustedes. Es la jefa del Departamento de Prehistoria, tiene una larga trayectoria en este campo. Ella es doctora por la Universidad Complutense de Madrid. Se formó como paleolitista en Francia, en la Universidad de Burdeos. También en la Escuela Española de Arqueología en Roma, y tras su estancia en el extranjero regresó a España becada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, realizando su tesis doctoral sobre el Paleolítico Superior en el sureste peninsular. En 1983 ingresó en el Cuerpo de Conservadores de Museos y desde entonces es la jefa del Departamento de Prehistoria de aquí, del Museo Arqueológico Nacional. Además del estudio de las colecciones del propio museo, su trabajo ha estado centrado en diversos yacimientos paleolíticos en la península. Sobre todo ha trabajado durante 20 años en el Tosal de la Roca, en Alicante, y en los últimos años en la Peña de Esteban Vela. Es autora de numerosos artículos y trabajos de investigación en equipos interdisciplinares y ha organizado diversos coloquios sobre la materia. Forma parte también del Consejo de Redacción de revistas científicas como Trabajos de Prehistoria y además es miembro de la Comisión de Paleolítico Superior de la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Y bueno, ya no me quiero extender más, lo interesante es que le escuchen a ella todo el discurso sobre este montaje museográfico del área de prehistoria. Adelante, Carmen, cuando quieras. Muchas gracias, Carmen. Buenas tardes. El tema, ya saben, de la charla de hoy, con este título tan rimbombante que hemos puesto, en definitiva, es el proyecto de las salas de prehistoria de este Museo Arqueológico Nacional. Estas salas de prehistoria, que bueno, ya no son tan nuevas, porque ya empiezan a tener casi 2 años, nada tienen que ver con las que existían en este museo cuando yo me incorporé hace ya pues, más de 30 años. Como pueden ver, las instalaciones eran, a muchos de ustedes tal vez las hayan conocido, muy diferentes. Fue un montaje
en el que participaron muchos prehistoriadores que algunos de ustedes conocen, como Alfonso Moure, Manolo Fernández Miranda, o Federico Bernardo de Quirós, Santonja. En cualquier caso, fue un montaje que, aunque luego se envejeció, como todo en la vida, fue un montaje pionero en su momento y que sirvió de modelo para, hasta tal punto que se implantó en otros museos de provincias. Aquí ven algunas imágenes, bueno, si consigo, no sé qué ha colgado, ¿eh? Aquí ven algunas imágenes de estas salas de prehistoria. Y esta sala, que era la antigua sala 6, la sala del bronce final, es lo que ahora constituye la primera sala nuestra. Carmen, se queda colgado esto. No sé. El montaje que existía en aquella época, como decía, era un... Funciona fatal el teclado, ¿eh? Yo no sé qué pasa, pero... ¿Qué? Yo no sé. El montaje que existía en estos años, aunque fue pionero, como decía, llegó un momento que envejeció y, bueno, aunque nosotros, a ver si así, aunque nosotros intentamos, no, espera, a ver, todo esto está, para ir atrás con esto, ¿qué? No, quiero ir más atrás. Cuando yo me incorporé al museo, efectivamente, ya estaba muy anticuado. De hecho, los primeros años, lo primero que hice fue quitar todos los mapas que había en todas las salas, porque lo único que hacían era inducir a error, y lo que estaba realmente fuera ya de lugar era la sala dedicada a evolución humana, todos los paneles. Así que arrancamos, yo no sé si en ese momento estaba Ruth ya trabajando conmigo, quitamos todos los paneles y dejamos solo la vitrina de los fósiles humanos. En esos años el Ministerio no nos concedía dinero para las renovaciones que eran necesarias, así que lo único que pudimos hacer fue algunas reformas parciales de alguna vitrina o de algunos temas. En aquella época, lógicamente, todo lo que era evolución humana estaba muy de moda y a finales de los años 90 emprendimos, como les he dicho, algunas remodelaciones, como es la de la vitrina de Atapuerca y otra de un tema que era muy atractivo, que era el tema de la caza o carroñeo y que se podía visualizar en esta maqueta de Torralba y Ambrona, que algunos de ustedes recordarán, que le llamamos el Paleo Belén, ahora entenderán por qué, que tenía, la verdad, un gran atractivo para los escolares, pero que evidentemente, bueno, pues había quedado obsoleta desde el punto de vista de, ya no solo desde el punto de vista formal, ya las figuras eran, bueno, estaban ya en desuso y en los materiales con los que se habían hecho, sino también la interpretación que se daba en esta maqueta. Según esta maqueta, daba la sensación de que los hombres, los grupos humanos del Pleistoceno medio cazaban a un montón de elefantes, cosa que se había demostrado en estos años que no era así. Se había confirmado por investigaciones de varios colegas que realmente lo que hacían era aprovechar elefantes que estaban ya prácticamente muertos y sobre todo practicaban el carroñeo, pero no había un enfrentamiento como
esta imagen que vemos aquí, que parece que realmente se abalanza el heidelbergensis sobre el pobre Elefas. Bueno, pues esto era impensable en estos momentos. Bueno, al mismo tiempo hicimos unos años después una remodelación un poquito más ambiciosa, aunque era también parcial, como fue esta de la Sala 1, la Sala de Evolución Humana y Metodología e Investigación Prehistórica. Esta remodelación, en principio, iba a ser financiada por una caja de ahorros, Ibercaja, pero bueno, luego no salió adelante y decidimos emprenderla con la colaboración de todo el equipo del museo. Fue una intervención realmente de la que yo me siento muy orgullosa por lo que supuso de esfuerzo y de colaboración de todo el personal del museo, técnicos y no técnicos. Y desde luego especialmente agradecida a la colaboración de Raúl Areces, que fue quien hizo el diseño de esta sala. Esta sala, que era pues, con medios bastante modestos, puesto que seguíamos utilizando las vitrinas que tenía el museo, permitieron actualizar los contenidos sobre el tema, como decía, de evolución humana, que era un tema clave ya en esos años, a finales de los 90, esto fue en el 99-2000 más o menos, y también pues dar una imagen desde el punto de vista formal un poquito más atractiva para el visitante. En esa misma vitrina no solo abordamos, en esa misma sala no solo abordamos la remodelación del tema de evolución humana, sino también la investigación, todo lo que era la metodología de investigación de arqueología prehistórica. Este es un tema que se había renovado mucho en los últimos años y nos parecía fundamental abordar sobre todo el tema de la minuciosidad con la que se hacen los trabajos en el campo, la arqueología de campo y posteriormente en el laboratorio. Como pueden ver en las imágenes que hay aquí, bueno, está todo lo que se puede obtener del estudio de los restos humanos, de los distintos aspectos, ya no solo la dieta, sino también las enfermedades, etcétera, etcétera. La reconstrucción del paisaje a partir del estudio de todos los restos que nos aparecen, de fauna, de restos vegetales, etcétera, etcétera. E incluso tuvimos el atrevimiento de hacer una maqueta que fue realmente casera y con la colaboración de algunos de los que están aquí en esta sala, en el que mostrábamos las distintas capas, era absolutamente extraído a partir de información de otros yacimientos y mostrábamos pues cómo se encontraban los objetos desde capas más antiguas, en este concreto era un yacimiento idealizado magdaleniense del Mediterráneo, encima un nivel neolítico y lo que sería luego un nivel de la edad del bronce, creo calcolítico. Bueno, entonces creíamos que eso era algo muy fácil de entender y que podía acercar fácilmente a la gente, a todo el público, a lo que son nuestros trabajos de campo. También en esos años, un par de años después, se abordó una reforma, una renovación de la gráfica de las salas de neolítico calcolítico, que se ocupó una empresa y que pues dio otro aire a estas salas con no solo desde el punto de vista formal, introduciendo ilustraciones que acercaban estos temas al público, sino también renovando contenidos de los paneles, introduciendo detalles que hasta entonces pues, no estaban contemplados en las salas. Hay algunas ilustraciones que nos permitieron además, como decía, actualizar y proporcionar información que se había obtenido en recientes investigaciones, como es este caso del poblado de los Millares, y también se abordó, en este caso de una sola vitrina, la renovación de la vitrina dedicada a la orfebrería del bronce final, que se ilustró con este dibujo de Luis Pascual, con una escena de ocultación de un tesoro
y bueno, que nos parecía bastante sugerente y que podía acercar a la gente a cuál era realmente el sentido de esos tesoros. En paralelo, estos años organizamos algunos seminarios, como el de Homo, dedicado a evolución humana, y otro, acercándonos al pasado, que nos permitió, que sirvió de foro de debate y que nos permitió conocer cuáles eran los últimos puntos de vista, las últimas perspectivas sobre determinados temas de investigación de diferentes campos de la prehistoria. Con todo esto y con todas estas experiencias que les he contado, que han sido los antecedentes, y con muchos años de reflexión, porque el proyecto que vamos a presentarles no es algo que ha surgido de la noche a la mañana, sino que es fruto de muchos años. En el artículo he puesto 10 años, no lo sé, pero muchos años de reflexión, de consultas también con otros compañeros, pues elaboramos este proyecto expositivo que es el que les voy a contar ahora. Este proyecto expositivo ha sido elaborado, por supuesto, con la colaboración del equipo del Departamento de Prehistoria, Ruth Maicas, Juan Antonio Martos y Eduardo Galán. Pero no solo han participado ellos, sino que también hemos contado con la ayuda de otros compañeros y amigos, muchos de ellos, como Federico Bernaldo de Quirós, Gerardo Vega, José Iravedra, Catalina Galán y otros muchos que seguramente habré olvidado en el camino. A todos ellos muchas gracias, porque la verdad es que nos ha sido de gran utilidad todas sus sugerencias para mejorar nuestras aportaciones. Evidentemente, siempre tenemos lagunas y el consultar con otros colegas te permite enriquecer, que es lo que ha sido en nuestro caso, el discurso. Bueno, el objetivo de este discurso fundamentalmente era acercar la prehistoria, que es una etapa un poquito difícil y lejana para la mayoría de la gente, pues acercarla a toda la sociedad. Esto nos hemos dado cuenta que no ha sido fácil en muchos casos, sobre todo porque teníamos que aunarlo además con lo que es el rigor científico necesario en todas nuestras investigaciones. Entonces, lograr adecuar la difusión de los conocimientos y rigor es algo que para nosotros era un reto, pero que a veces nos ha resultado especialmente complejo. Algunos de los puntos básicos del discurso expositivo que nosotros escribimos, planteamos, los pueden ver aquí en la pantalla. En primer lugar, teníamos claro que el recorrido de las salas, el hilo del discurso, tenía que ser un recorrido temporal, por cronología. Y de hecho, hemos intentado indicar de una manera bastante clara las fechas, siempre al principio de cada zona, de cada área temática y de cada área expositiva, para que el visitante siempre sepa en qué momento se encuentra. Pero, aunque el recorrido era temporal, no queríamos que hubiese cortes, puesto que las distintas etapas de la prehistoria, las distintas fases, no son compartimentos estancos, sino que todos los procesos que se producen en estas etapas son procesos de transformación gradual. De ahí que hayamos intentado evitar que en las salas, o sea, luchar un poco contra las barreras arquitectónicas y evitar que se diese esa idea del paleolítico, luego se corta el epipaleolítico mesolítico, luego en el neolítico. Eso no es correcto, eso es incorrecto y todos los procesos que se producen empiezan poco a poco, son procesos graduales. Queríamos transmitir esa idea y esperamos haberlo logrado, aunque a veces, en ocasiones, no ha sido fácil. Otro punto importante de nuestro discurso es la permanente referencia al medio ambiente. El medio ambiente es clave en la prehistoria y sobre todo en la prehistoria antigua, en los primeros momentos. Hasta tal punto que es esas formas o esas maneras que tienen
los grupos humanos interactuar con el medio, lo que les permite además crear nuevas formas de subsistencia, lo que les permite avanzar tecnológicamente y lo que en definitiva va generando esas transformaciones que se producen a lo largo de las distintas etapas de la prehistoria. Con el tiempo, este paisaje, el hombre, cada vez controla más ese medio ambiente, como habrán visto en las salas, y poquito a poco se va antropizando hasta el punto de que ahora rara vez, salvo en terrenos muy determinados, reconoce lo que es el medio natural. Abordamos también otros temas como son las transformaciones sociales, lógicas y los cambios tecnológicos y materiales. En paralelo a la preparación de este discurso, a la elaboración del discurso, iniciamos el embalaje de todos los materiales y esta tarea, la verdad, que aunque resultaba pesada, nos resultó especialmente útil porque nos permitió ir ya seleccionando los materiales, las piezas en concreto que queríamos exponer en las nuevas salas. Las piezas de mediano tamaño o pequeño tamaño iban embaladas y no se movieron del museo, se trasladaron simplemente a almacenes, pero las piezas de gran formato, como esta que pueden ver aquí, este magnífico elefante de Pinedo, que es emblemático de las salas de prehistoria, pues se trasladó. La verdad es que el traslado fue complejo a las naves de Alcalá, como pueden ver aquí, y que por fin conseguimos sacar, después de bastantes problemas. O, por ejemplo, otras piezas, otro conjunto que nos planteó muchos problemas, fueron los calcos de arte rupestre, por el tamaño, porque no era fácil, y pueden ver en estas imágenes cómo mediante una grúa se cargó luego en el camión y se trasladó a la nave de Alcalá Meco, que es la nave que tiene ahí el Ministerio de Cultura y donde han estado almacenados muchas de las piezas durante la obra, la reforma del edificio. El discurso expositivo o el proyecto expositivo de las salas de prehistoria se ha podido llevar a cabo pues, gracias a unos medios que tenemos aquí, que el primero y fundamental son nuestras colecciones, magníficas colecciones de prehistoria en el Museo Arqueológico Nacional. La verdad es que somos afortunados porque este museo se nutrió durante muchos años de excavaciones y en una época en la que todavía se excavaban grandes yacimientos y tenemos series muy importantes de Pleistoceno medio como Torralba y Ambrona, áridos, o de Pleistoceno medio y superior como la Cueva del Castillo, o conjuntos como la colección Siret, que para prehistoria reciente es única, sin lugar a dudas. Por eso y por lo que le enriquece el archivo. Aparte de las colecciones, pues aunque sean el núcleo fundamental de nuestras salas, pues hemos necesitado recurrir a otras piezas que, teníamos lagunas y para eso hemos pedido depósitos. Un depósito, para los que no sepan, es que tú pides un préstamo de piezas que tú no tienes y que te permiten rellenar una laguna en tu discurso. Por ejemplo, teníamos una laguna en todo lo que era epipaleolítico mesolítico y, pues para eso hemos tenido que pedir materiales al Museo de Alicante, al Museo de Teruel. También nos faltaban materiales de algunos temas del bronce y se han volcado con nosotros, desde luego, el Museo Arqueológico Regional y todo lo que es el depósito de Casamontero, del cual, pues como voy a comentarlo también más adelante, y del Museo de Albacete, que también nos ha prestado, nos ha hecho un préstamo del conjunto, sobre todo de marfil, del Acequión, Albacete. Además, se han hecho réplicas, reproducciones de varias piezas que no teníamos. La mayor parte de las réplicas de fósiles humanos han sido compradas por la empresa del montaje, EMTI, en una empresa norteamericana, Bones Clone, pero las réplicas de piezas han sido, creo, casi todas,
hechas por una empresa de aquí, una empresa nacional de Xavi Amat, el grupo Graf o Ambigraf. Y por último, hemos contado con los recursos museográficos que bueno, pues son muy útiles y que nos han permitido, nos han dado un juego para hacer mucho más cercano lo que es el discurso. Con respecto a las piezas, a las colecciones, ha sido realmente a veces muy complicado el montaje de nuestras piezas, sobre todo de las etapas más antiguas. Las piezas de paleolítico a veces son odiosas por eso, porque no se ven, son pequeñitas y, bueno, en ese sentido requieren un montaje muy minucioso y, bueno, a veces vitrinas como estas que ven de arte mueble nos ha llevado una semana montarla, mediante garras, como pueden ver, y bueno, o estas otras, y luego son vitrinas, bueno, en general, en donde la iluminación es siempre fundamental, pero en las de arte mueble la iluminación, aquí todo es con LEDs y con una iluminación con pequeños focos, donde la iluminación es lo que hace que realmente destaquen las piezas y tengan el protagonismo que les corresponde. Aquí ven lo que les comentaba de las famosas garras que tienen las piezas. Se han utilizado también para destacar los fósiles humanos. Esta es la vitrina dedicada a la expansión por Europa, los restos del antecesor que tienen aquí, o los neandertales. Bueno, pues esta vitrina, otro tema importante que nos ha sido de gran utilidad es la utilización, en el caso de las vitrinas de Paleolítico y también de las primeras salas de Neo y Calco, yo creo, no sé si la utilización de bandejas inclinadas. Esto nos ha permitido que el visitante se pueda acercar mucho más, bueno, los que supongo que la mayoría de ustedes han visitado las salas, muchísimo más a las piezas y, bueno, pues no tener esa distancia que, por ejemplo, existía en el anterior montaje. Aquí ven estas garras que les comentaba. Bueno, alguna vitrina, como les decía, que no es de industria lítica ni de arte mueble, nos ha dado muchos problemas, como es esta de entre elefantes y otras bestias, porque nuestro objetivo, primero por el peso que tiene, por ejemplo, esta defensa de Elefas, y luego porque estábamos empeñados, claro, en poner el fémur en posición vertical para, bueno, pues para que el público vea la envergadura de estos animales y en colgar las astas de este bos primigenius, de un bos primitivo, de un bóvido primitivo, a la altura real que tenía. Bueno, yo no sé si esto lo percibe el visitante, pero para que el público se haga una idea de que, bueno, era una bestia que realmente imponía y con la que convivía el hombre que había en esta época, que era el heidelbergensis, y que, bueno, convivía con él, competía con él, y, bueno, evidentemente salió efectivamente victorioso, puesto que siguió en la evolución humana y bueno, aquí ven el montaje que les comentaba. Bueno, yo creo que este efecto, que efectivamente yo creo que es un efecto un poco, si no cinematográfico, como ha comentado nuestra subdirectora, más bien es teatral, es una puesta en escena. Me parece fundamental en los museos, bueno, pues cuidar estas puestas en escena. Y yo creo que esto es atractivo no solo desde el punto de vista estético, sino también por lo que significa y de acercarte a cómo debían de ser estas bestias. Bueno, vamos a hablar ahora simplemente de algunos temas de los recursos museográficos. Los primeros, los textos y los paneles. Bueno, hemos intentado que los textos sean cortos, lo hemos intentado, teníamos además un límite, así que tampoco nos podíamos pasar. Y sobre todo porque además iba en inglés, con lo cual, bueno, pues queríamos que fuesen cortos, esperamos haberlo logrado, concisos, claros, que lo entienda todo el mundo. No escribimos para nuestros colegas, eso se lo digo a todo el mundo, no, para eso están los artículos científicos. Los museos son para todo el mundo
Y es nuestra obligación que llegue a todo el mundo, que lo entienda todo el mundo. Para demostrar lo listos que somos, están los congresos, están las publicaciones científicas. ¿Vale? Pues ya está. Y las cartelas, bueno, las cartelas también eran cartelas relativamente cortas, pero intentábamos introducir algunas cuñas de información, aunque evidentemente no demasiado extensa. Otro apoyo importante han sido los mapas sobre todo para estas primeras etapas de evolución humana, era fundamental. Son mapas que están actualizados a fecha de hoy, y excepto, evidentemente, ya les trataré el tema de los nuevos hallazgos que se produzcan de aquí a unos años, pero nos parece que era fundamental y que hemos intentado también enriquecer con alguna información, como por ejemplo en el caso de este mapa de las sociedades de la Edad del Bronce, pues con las zonas culturales, etcétera, etcétera. En este discurso juega un papel muy importante las ilustraciones, y la razón de esa importancia es que en la prehistoria, sobre todo en las etapas antiguas, es muy árida, y en general la gente no tiene una idea de cómo eran, de cómo vivían. Por ese motivo, la verdad es que desde el principio nos empeñamos en que hubiese ilustraciones, en que hubiese muchas ilustraciones y sobre todo algo que me parece fundamental, que fuesen grandes, de gran formato, porque lo que queríamos era que envolviese al visitante, que sirviese de reclamo. Como esta, en la que se ve a una antecesor ahí chupando y con una escena que está bien documentada, porque aquí no hay en ninguna ilustración nada que no esté documentado. O sea, todo está basado en datos científicos producto de esas investigaciones. Entonces, ahí el canibalismo está demostrado, éramos caníbales, y no por hambruna, no se sabe muy bien por qué, pero en cualquier caso teníamos especial interés en mostrar esto, aunque a algunos les pueda parecer muy gore, pero bueno. Luego, esta imagen, que para mí es mi preferida, sin lugar a duda, yo creo que refleja bien lo que es el mundo y el paisaje del Pleistoceno medio, o sea, de lo que es el Paleolítico antiguo, lo que antes se llamaba Paleolítico inferior, Paleolítico antiguo, y no solo el paisaje, la fauna que había, sino también a cierta distancia, porque tampoco tenemos datos demasiado exhaustivos de cómo eran los heidelbergensis, bueno, pues cómo era su aspecto físico y cómo se movían, porque yo creo que con esta imagen, que además ustedes saben que es enorme en las salas, pues los chicos, que al final los escolares son pues nuestro público más numeroso, pues yo creo que se van con una idea bastante acertada de cómo eran, cómo vivían, cómo se movían y cuál era el paisaje en ese momento. Bueno, esta imagen yo creo que es muy sugerente. Está inspirada en una idea que no es mía, que está basada que la vi en el Museo de Halle, está de hecho en Alemania, y bueno, para mostrar esa convivencia, esa neandertal hombre moderno. Como les decía, todas las ilustraciones están basadas en datos de yacimientos, está en concreto en la Cueva del Castillo. El monte que ven al fondo es el monte del Castillo, con las cuevas, todas las cuevas que tienen, no solo que aquí también tenemos todos los materiales de este, bueno, no todos, pero casi todos los materiales de este yacimiento, sino que también está plagado de cuevas decoradas, es uno de los conjuntos más importantes de arte parietal. Pero lo que es interesante es ver el grupo de cazadores delante, cómo se plantea el abordar esta manada de caballos y los utensilios que empleaban para la caza. Cómo iban vestidos, bueno, en el fondo introducen una serie de elementos que nos parece fundamental y que no están reflejados, lógicamente, en las vitrinas. Aquí tenemos también a la mujer arquera,
hemos intentado siempre conjugar, bueno, que queden bien representados todos los estamentos de la sociedad, jóvenes, ancianos, no sé si he traído alguna ilustración de jóvenes, ancianos, mujeres, hombres, y esta es de los millares y esta es el enterramiento campaniforme. Algunas otras ilustraciones que nos han sido especialmente útiles para mostrar procesos tecnológicos, cómo se hacían ciertas piezas. Bueno, son ya dibujos a línea, como este de la aguja, o el empleo del arpón, o la fabricación de un adorno sobre una concha. O el enmangue de, bueno, la interpretación que se da últimamente a cómo esos microlitos pues serían utilizados como puntas de lanza. Es muy importante, sobre todo en las salas de prehistoria reciente, el papel que juegan las ilustraciones que se han extraído del archivo Siret. El archivo Siret, como les decía antes, bueno, es una colección, bueno, la colección Siret es única, pero el archivo Siret es particularmente valioso. Y desde luego, desde el punto de vista de ilustraciones, Luis Siret era un ilustrador, era un dibujante magnífico, como pueden ver aquí. Entonces hemos aprovechado algunas de estas ilustraciones para enriquecer las salas de prehistoria, y esta que es la archiconocida de Largar con el uso. Otro recurso museográfico que ha sido bastante valioso para nosotros es el de los dioramas, sobre todo referido a las esculturas humanas. Aquí tenemos dos esculturas. Esta primera, Nea, es la escultura de una neandertal y, bueno, intenta acercar, como todo lo que les he expuesto hasta ahora, acercar aún más al visitante a cuál era la imagen de estas neandertales. Esta neandertal está hecha por un equipo, todos los dioramas están hechos por el mismo equipo que hizo las réplicas, y en concreto por una chica que es una paleoartista que no había hecho nunca nada de este tema, con lo cual, bueno, pues fue realmente un reto para ella, pero estuvimos durante dos años subiendo a Gerona, un pueblo de Gerona, que era donde lo hacía, esta escultura y también la escultura del niño Nariokotome, y realmente, bueno, creemos que ha logrado, y por supuesto con el asesoramiento científico de Antonio Rosas, que ha sido el que ha dirigido toda la reconstrucción desde el punto de vista paleoantropológico, y que, bueno, el resultado final yo creo que ha sido bastante notable. Otra diorama que hicieron este equipo es el de este enterramiento de la Fuente de Olmedo, que está también muy bien logrado. Vamos, de hecho, alguno lo puede confundir con un muerto, como nos pasaba en las salas. O la Casa Argárica. La Casa Argárica es espléndida y ahora además permite, porque los que conozcan el museo de antes, el anterior montaje, estaban separados el enterramiento en tinaja, o sea, en la cerámica esta grande, y el enterramiento en cista. Ahora, al situarlos en su sitio y debajo, como iban en realidad de la casa, pues da una idea muchísimo más real de cómo eran realmente estos enterramientos. Otro complemento fundamental para nosotros han sido los avisuales. Los avisuales nos ha permitido abordar temas que, claro, que no se pueden exponer ni en dibujos porque necesitan un medio mucho más dinámico. Sin lugar a duda, este que vemos aquí, el del continente hostil, que recrea lo que sería un rato en la vida de un antecesor, hace 1.200.000 años. Y lo difícil que debía ser la vida en ese momento en la zona de la serranía de Burgos, yo creo que es y la lucha que él tiene por la supervivencia contra los lobos y cómo agudiza el ingenio, a mí me parece que
que realmente esto te permite acercarte a ellos y verlos mucho más humanos, mucho más cercanos a nosotros, que a lo mejor si no utilizásemos este tipo de recursos. Tenemos bastantes vídeos, como habrán visto, tenemos me parece que 11, pero tenemos un solo interactivo. El interactivo está dedicado a un yacimiento importantísimo en la península ibérica, que es la mina de Casamontero, una mina única y una de las minas más importantes de sílex neolítico de Europa. Aquí ven algunas pantallas de este interactivo que desgracia y con los, bueno, no voy a entrar en detalles, con los pozos de cuando la excavación y la reconstrucción que sus investigadores hacen sobre el tema. En estos temas y en otros nos han ayudado, nos han sido de gran ayuda la colaboración de nuestros colegas del CSIC, Susana Consuegra, Pedro Díaz del Río, y bueno, no solo en esto, sino también para enriquecernos toda la información sobre los materiales que han quedado aquí depositados. Las salas de prehistoria, no les voy a hablar del contenido, solo les voy a pasear ahora rápidamente por ellas, porque lo importante es que ustedes entiendan que la estructura que tienen ahora estas salas es la estructura que nos parecía lógica. Y se lo cuento así porque cuando nosotros presentamos el discurso, en su momento, hubo una cierta reticencia a que se incluyese en las salas de prehistoria del Museo Arqueológico Nacional una sala dedicada a evolución humana. Porque decían nuestras autoridades que ya había un museo de evolución humana y que prehistoria tenía que empezar con el Paleolítico, el Museo Arqueológico Nacional tenía que empezar con el Paleolítico y no meternos en evolución humana. Sin embargo, no se puede entender el Paleolítico si no partimos de nuestros orígenes. Nuestros orígenes están en África y es fundamental, y era fundamental, introducir esta sala y contar cómo se ve hoy en día los distintos temas, los cuales no voy a entrar ahora, de las distintas fases de ese proceso, largo proceso de salida del hombre, del Homo, de África y su llegada hasta que en su momento llega a Europa. El siguiente, o sea que la primera sala, el primer espacio, la primera unidad temática es orígenes, es evolución humana. La segunda está dedicada al universo paleolítico. Es una sala con varias unidades expositivas en las que se trata desde el Pleistoceno medio hasta el Pleistoceno superior y con un último tema que es el arte mueble. Como complemento de esta sala tenemos la réplica de Altamira, la reproducción de Altamira. La reproducción de Altamira no fue incluida en su momento en el proyecto expositivo. Sin embargo, afortunadamente, antes de que se inaugurase el museo, se consiguió introducir, hacer las reformas necesarias para que la reproducción de Altamira se abriese de nuevo al público. Y yo me alegro enormemente porque, como todos los conocedores del tema, la reproducción que tenemos aquí es una reproducción histórica. Es una reproducción que tiene un gran valor historiográfico y prescindir de ella sería un grave error. Así que convendría mantenerla y sería conveniente adecuarla de la misma manera que hacen en otros países vecinos, como es por ejemplo Francia, que tiene una larga tradición en réplicas de cuevas decoradas y mantenerla en silencio, como son las réplicas, como son las cuevas,
para que sea lo más cercano posible a lo que es la realidad de una cueva. El siguiente espacio, la siguiente unidad temática es la de paisajes y sociedades de la prehistoria reciente. Como siempre, se introducen todas las unidades temáticas, como ven, con grandes paneles que nos permiten ilustrarnos. Este paisaje que ven aquí es un paisaje que está basado en el yacimiento del Tosal de la Roca, que yo estuve excavando tantos y tantos años, y que se perciben unos cambios a partir del 10.000, cuando se inicia el Holoceno. Entonces, se quieren mostrar esos cambios, esas transformaciones del paisaje, de la vegetación, de la fauna, y son las que se abordan en esta primera unidad expositiva, que está dedicada al cambio climático. Más adelante se tratan otros temas en los cuales no voy a entrar, como son ya dentro de la domesticación, la sedentarización, los cambios de dieta, bueno, y ya dentro del Neolítico avanzado, bueno, todos los temas relacionados con enterramientos colectivos y el tema siempre de las señas de identidad, el tema de los ídolos. Nosotros tenemos aquí una colección fantástica, la verdad. Está de colocar. Y luego tenemos pues un espacio dedicado a lo que es ya el final del Calcolítico y que lógicamente está centrado en el yacimiento de Millares. El yacimiento de Millares, bueno, ya le costó a Ruth seleccionar piezas, porque, bueno, aunque le parecía que había muchísimas a los montadores, a los que, por cierto, agradezco muchísimo su esfuerzo en el montaje de las piezas, porque ha sido realmente complejo, y, bueno, la labor del equipo de montaje de EMTI, de personas como Patricia, Natalia, Yasmín, y tantas otras, que pues ha sido realmente fundamental para llevar a buen puerto este montaje que ven ahora, y que, bueno, pues ha requerido de todo su ingenio, de toda su minuciosidad y de horas y horas de trabajo. El discurso acaba aquí, y yo ahora quiero cerrar esta charla con algo que me parece interesante y que además me gustaría que se tratase en el debate, o si me van a hacer preguntas. Es cuál ha sido el balance de este montaje, pues 18 meses después, más o menos, creo que va a hacer 18. Entonces, lo primero que quiero comentar es que, bueno, como todo montaje, pues aunque nos parezca ahora maravilloso, pues tiene problemas o debilidades, como dicen ahora. El primero de todos es que en algunas zonas, por ejemplo en la sala del universo paleolítico, hay problemas en el recorrido porque bueno, no está claro, y la gente se despista, el público, y esto, bueno, son temas que yo creo que tienen fácil solución con una señalización. Entonces, bueno, pues eso no me preocupa. No me preocupa porque sé que tiene una solución muy fácil. Hay otros temas que me preocupan más, pero que, bueno, esto es lo que hay, como dicen. Es el tema de que nuestro montaje, que ahora mismo está muy actualizado, tiene un problema con el cual nosotros intentamos que no fuese así. Nosotros pedimos que el montaje en su momento fuese versátil. Bueno, pues no lo es. Y a mí me preocupa, sobre todo en un tema como el de evolución humana. Todos ustedes saben que día sí, día no, están saliendo fósiles. El Homo de Naledi ya no lo tenemos, pero eso es hoy. ¿Qué pasará dentro de un año? Pues ya tendremos muchos homos y, claro, habrá un momento en que eso pues pueda... Entonces, eso sí me preocupa. Eso es un problema que tienen muchos museos, porque estos montajes que tienen la mayoría de los museos modernos, pues no son versátiles, o sea, no tienen fácil modificación, que tú digas, pues ahora quito este audiovisual y meto otro, que cambio los mapas, que no sé qué, o cambiar los mapas. Entonces, bueno, esto yo quiero exponerlo porque creo que es un elemento de reflexión y que hay que plantearlo.
Y por último, pues a mí me gustaría conocer, bueno, qué es lo que piensa el público, o sea, cuál es la reacción del público ante este montaje, ante este discurso. Y bueno, pues yo creo que eso requiere pues que se haga un estudio de público de estas salas. Pues muchísimas gracias.